Quisiera, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, recordar que hoy es el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género y su expresión. Un día como hoy, en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por ese motivo, cada 17 de mayo conmemoramos el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género y su expresión. Celebramos este día con acciones políticas, culturales, artísticas y comunicacionales, porque la visibilización de la comunidad LGBT es de suma importancia para alcanzar el cambio cultural y porque exigimos políticas públicas que promueven la diversidad y la igualdad para toda la ciudadanía. Estas son las palabras de la presidenta de la Federación Argentina, Marcela Romero. Y para comenzar este espacio, entonces, vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Eleonora Ardanaz, ya nos estuvo acompañando en este espacio en el año 2015. Eleonora es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, es licenciada en Historia, en este momento se desempeña como secretaria académica del Departamento de Humanidades. Es profesora adjunta de la Cátedra de Historia Contemporánea 1 e Historia Contemporánea 2 del Departamento de Humanidades. Ha dictado seminarios de grado y de posgrado en la maestría y especialización en estudio de las mujeres y de género. Es investigadora de la universidad. Su especialidad es la historia de las mujeres y género, siglo XIX, principio del siglo XX. Dirige el grupo de investigación Relaciones y tensiones entre imperialismo, género y clase, las viajeras británicas entre los siglos XIX y XX. Es coordinadora del área de Historia Moderna y Contemporánea y coordinadora del grupo de Género y Feminismos del Departamento de Humanidades. Es representante titular de la Universidad Nacional del Sur ante la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias. Es representante de la universidad ante la Asociación de Universidades, Grupo Montevideo, en la Comisión de Género. Miembro de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género. Ha publicado artículos en revistas especializadas y ha participado en diversos congresos de historia de las mujeres y género. Para nosotras, desde la red local, es un placer enorme haber convocado a Eleonora. Necesitamos de la historia para poder comprender la lucha de las mujeres que han ido construyendo en estos siglos, para poder comprender la realidad y estos acontecimientos históricos, sociales y culturales que estamos viviendo, y para comprender los distintos oleajes que los movimientos de mujeres han protagonizado y continuamos protagonizando. Así que gracias, Eleonora, por aceptar esta propuesta. Y la dejamos entonces con este espacio para poder compartir con todos ustedes. Sí. Bueno, buenas noches. Fue una extensa presentación, así que ya me doy por súper presentada. Lamentablemente, yo tenía un lindo PowerPoint que quedó en mi función de secretaria académica que acaba de describir Nora. Vengo directamente de la universidad y me quedó allá, así que algunas imágenes las voy a rastrear porque son como disparadores de lo que un poco quería comentar este día de hoy acá en este recinto. Por supuesto se me fue, pero lo primero que quiero hacer es agradecerle a Nora y a la red local de violencia de género por convocarme una vez más. Yo estuve en el 2015 y ahora vuelvo a estar acá en
esta cátedra abierta de violencia de género, que es un espacio tan importante que se sostiene desde hace tanto tiempo en la Universidad del Sur, y sobre todo en este momento es más que celebratorio que existan estos lugares de reunión donde podamos un poco charlar sobre las cuestiones que seguramente a todos los que estamos acá, a todas las que estamos acá, nos interesan y nos involucran. Si yo hablo sin micrófono, no me escuchan, ¿no? Bueno, está bien. Yo quisiera empezar un poco a charlar sobre por qué esta idea, esta charla, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esta exposición? Más que exposición, hablábamos recién con Nora, yo soy docente hace mucho, me encanta la docencia y me parece muy enriquecedora el intercambio, ¿no? Me siento un poco sola acá arriba, me gustaría estar ahí abajo, es mi naturaleza, así que invito a que después hagan todas las preguntas e intervenciones que quieran, las invitaría durante el proceso, pero va a ser difícil. Yo voy a tratar de no ser muy extensa, muy aburrida, para que después lo más importante sea el intercambio entre todos los que estamos acá. Cuando pensamos, bueno, como Nora dijo, yo provengo de un grupo de investigación que hace muchísimos años trabaja la temática del feminismo. En realidad nosotras somos historiadoras, trabajamos sobre la historia de las mujeres. Vinculado a la cátedra en la que también me desempeño, empezamos a trabajar sobre primera ola del feminismo, que es sobre la que inmediatamente voy a conversar. Y luego, debido a inquietudes personales o a inquietudes que nos fueron surgiendo a medida que pasaban los años, empezamos a trabajar sobre la segunda ola del feminismo, que no son las únicas dos, ya le digo, pero son las dos que nosotras trabajamos. Un poco la charla tiene que ver cuando Nora me cursó la invitación, allá creo que fue a principios del año. Si ustedes recuerdan, había como un furor en las redes y en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión. Yo estaba de vacaciones, así que tenía todo el tiempo del mundo para mirar, sobre el feminismo, sobre el concepto feminismo. Un poco de la mano de la remanida palabra feminazi, ¿no? El término feminazi que sale cada 5 minutos con una liviandad absoluta, porque en realidad si uno escarbara, a las que por ahí tienen una actividad en las redes más intensa, han escarbado cada vez que alguien dice ese término, tratando de entender qué se esconde atrás de ese neologismo, y nunca hay una respuesta muy argumentada ni muy satisfactoria, ¿no? Más que nada es una reacción, es algo reactivo. Eso me preocupa, pero no tanto. Pero sí me empecé a preocupar o empecé a sorprenderme más que preocupar cuando veía cómo en principio se utilizaba el término feminismo o cómo se creía que era este movimiento, cómo se lo caracterizaba. Mi disparador, y perdónenme la trivialidad, fue una actriz argentina que recuerdo que en un programa dijo que no podía ser feminista porque ella tenía un hijo muy bueno, en términos de madre, que vamos a decir, las madres todas pensamos que nuestros hijos son maravillosos, y que tenía también un esposo muy, muy bueno, y que por lo tanto ella no podía ser feminista porque eso le implicaba claramente, según su concepción, un odio, una forma de ver al hombre como un enemigo, algo negativo. Bueno, a partir de eso se suscitaron una serie de contestaciones que yo seguí fervientemente porque me parecía lo más interesante que me había pasado en una semana por lo menos. Y me sirvieron para pensar, no para enojarme, uno nunca se tiene que enojar, uno siempre tiene que pensar, tiene que ejercitar el pensamiento crítico todo el tiempo, es la única forma de tener ventaja. Digo, bueno, acá hay un desafío, ¿no? En un medio de comunicación están planteando en un programa de espectáculos. Si ustedes recuerdan, en ese momento fue por marzo más o menos, que la palabra feminismo estaba en todos los programas habido y por haber, desde noticieros hasta estos programas de espectáculos, programas de debate, y todos rondaban, salvo cuando invitaban a alguna especialista, más o menos la misma idea.
Otra de las ideas que a mí me disparó la charla de hoy tiene que ver con, estaba en mi hermoso PowerPoint que no les pude traer, una nota que yo leí también que decía que feministas eran las de antes, así empezaba, ¿no? Y entonces, una nota salida en un diario digital también, no argentino, que comentaba que el feminismo, un diario del interior, que decía que el feminismo, el anterior feminismo, el antiguo feminismo, era un feminismo pacifista, era un feminismo de mujeres reclamando por sus derechos en forma pacífica, con pancartas, peticionando, y que ahora el feminismo actual, el nuevo feminismo, era un feminismo violento. Y las imágenes que mostraban, ustedes se imaginarán cuáles son, las que tanto molestan o tanto son definidas como violentas, ¿no? Ya sea el tetazo, sea las marchas de los encuentros de mujeres, las pintadas, etcétera, la desnudez, bueno, los lugares comunes que nos hemos visto bombardeados este tiempo. Y ahí yo dije, bueno, entonces acá hay algo, porque eso es no entender lo que fue el feminismo, lo que fue y lo que es el feminismo. El feminismo nunca tuvo etapas tranquilas y etapas menos tranquilas, pero siempre, en todo momento, el feminismo tuvo movimientos más radicalizados y menos radicalizados. El feminismo nunca fue uno solo, como no lo es hoy. Por eso a veces es mejor hablar de feminismos, ¿sí? Cuando nos quieren encorsetar, cuando nos quieren definir y dicen ustedes, bueno, ¿ustedes quiénes? ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde dónde me decís qué es ser feminista? No todas las feministas abogamos por las mismas ideas, no todas pensamos lo mismo, y eso es lo que hace el movimiento más interesante, y eso creo que es lo que menos se puede soportar, que es un movimiento heterogéneo y se convive en la heterogeneidad. Se dan discusiones teóricas, discusiones estratégicas, discusiones militantes, pero se convive en la heterogeneidad como se ha convivido desde que nació el feminismo. El feminismo también nace y tiene una etapa muy radicalizada donde las feministas, a diferencia, no pintaban, no hacían pintadas y no se desnudaban, prendían fuego las propiedades privadas, prendían fuego buzones, rompían vidrieras, prendían fuego obras de arte. Así nace el feminismo también. Por lo tanto, esa idea de las feministas eran las de antes es no historizar el feminismo. De ahí nace la idea de justamente esta charla, de darle una perspectiva histórica. Los historiadores, además de que nos gusta lo que hacemos, creemos que las perspectivas históricas son las que le dan profundidad a los conceptos y nos permiten esto, no caer en lugares comunes, no caer en cosas que no son ciertas y no dejarnos llevar por comparaciones que no tienen nada que ver. Una de las imágenes que rescaté es esta. Ustedes observarán, este es otro diario online, no es que yo me la paso buscando cosas que me hacen mal, sino que aparecen a los ojos de todos todo el tiempo, es inevitable en este momento de la comunicación. Fíjense, es muy burdo el título, ¿no? Pero a la vez me hace acordar algunas cuestiones que nosotras hemos trabajado. No sé si se visualiza atrás el título, ¿sí? Si no, se los leo. Dice, ¿por qué las feministas son más feas que las mujeres normales? Es un artículo, ¿no? Un artículo del 2017, de enero del 2017, ¿no? De la prehistoria claramente se nota. Y cuando no les traje el artículo, ustedes podrían decir, bueno, puede ser capcioso, pero les puedo asegurar que el contenido del artículo refleja, lo pueden buscar, está online, no se tienen que matar mucho para ponerlos, es muy obvio. El contenido del artículo refleja lo que dice su título, ¿no? Hay toda una disquisición de por qué las mujeres feministas son feas o son más feas, ¿no? Hay toda una explicación que tiene que ver con la imposibilidad de realizarse, lo pongo entre comillas, como mujeres en el ámbito amoroso, justamente imposibilitadas por su aspecto físico, que lleva a que estas mujeres se vuelquen a el odio hacia el hombre y que por eso se conviertan en feministas. Una cosa que
esta imagen no la pude agrandar, que se veía en eso, que eso es del siglo XIX. ¿Sí? Es una caricatura de las feministas del siglo XIX. No sé si se llega a ver porque no se puede agrandar, pero si uno las ve, las observa justamente en términos de la estética, de lo pautado como estéticamente bello, claramente no entran dentro de esa normativa, ¿sí? Y estas caricaturas circulaban todo el tiempo en los medios de comunicación que había en ese momento, que eran los medios escritos. Todo el tiempo remarcando que las feministas eran seres feos, mujeres feas, y que por eso el resentimiento las llevaba a ser feministas. No había una reivindicación, no había una lucha, no había una idea de que las feministas estaban pidiendo por terminar con la simetría, por cuestionar el rol de la mujer en la sociedad, en la política, en la economía, etcétera, sino que las mujeres solamente actuaban por resentimiento, digamos, ¿no? Porque en definitiva las mujeres son biológicamente pasionales, lo cual es contradictorio porque son biológicamente pasionales más que racionales, pero en las relaciones sexuales son más pasivas que activas. Ahí parece que se va para atrás esta idea de esta pulsión más pasional. Pues bien, ahí me seguía sonando entonces a algo viejo, ¿sí? Todo lo que yo leía me seguía sonando a algo viejo. Y digo, bueno, acá hay una conexión que habla de que el feminismo, vuelvo a decir, es un movimiento muy viejo y que está conectado. El feminismo es recuerdo en una entrevista que me hicieron ayer, que estábamos hablando hoy con Nora, no la vean porque no vale la pena, es muy fea. La persona que más que hablar me increpaba, más o menos, lo que me decía es que qué pasa con esto que sucede ahora, ¿no? Me dice, bueno, es como que de golpe se les ocurre que... No, ni de golpe, ni se nos ocurre, ni, digamos... y ahí es donde vuelvo a decir que hay la necesidad de historizar, ¿no? No es de golpe. La idea de que es... Me gusta el de las feas, me voy a dejar con este que me trajo más la atención. Nosotros podríamos decir que el feminismo es un movimiento, lo primero que tenemos que decir que es un movimiento emancipador. El feminismo no es un movimiento que se pone anti. Jamás el feminismo, en toda su historia, que es larga, les vuelvo a decir, fue un movimiento que se planteó como anti y sobre todo antihombre. No está en sus prerrogativas, no está en ninguno de los postulados del feminismo que ha existido, con todas las diferencias que ha tenido, no es esa la vara o la idea o el objetivo. El feminismo es un movimiento no anti, sino, no voy a decir la palabra pro para nada, es un movimiento, sí, iba a decir pro y no, jamás, nunca más. Es un movimiento a favor, ¿sí? Es un movimiento a favor, es un movimiento emancipatorio, con toda la potencia que tiene esa palabra, ¿no? No hay palabra más potente que la emancipación, es una palabra, una de las más bellas que yo he escuchado, he leído y he pronunciado en mi vida. Eso es el feminismo, que busca emancipar a las mujeres. Uy, se me fue lo de las... Eso debe haber sido una señal. Vamos a poner estas que capaz que se quedan. El feminismo nunca intenta ser anti, vuelvo a decir, sino que es propositivo, todo lo contrario. El feminismo lo que busca es terminar con todas las condiciones de asimetría en las que se encuentra la situación de la mujer a lo largo de la historia, reconociendo que esta asimetría no viene de una ley natural. Lo primero que hace el feminismo es poner en tela de juicio la idea de que la división, la simetría proviene de la naturaleza. La simetría proviene de las leyes, de la política, de la cultura, de lo que ustedes quieran, pero no de la naturaleza. El feminismo, le decía, o los feminismos, ha encuadrado a los movimientos de liberación de la mujer, que históricamente han ido adquiriendo diversas proyecciones, ¿sí? Por eso lo que se pedía en el inicio del feminismo no es lo que pedimos hoy en el feminismo, claramente. Como todo movimiento tiene su pata teórica y su pata práctica, su pata política, su pata más teórica. Y el feminismo tiene otra característica que es maravillosa, que no es un movimiento jerarquizado, ¿sí?
Por más que, vuelvo a decir, hay mucha discusión dentro del feminismo y a veces no en buenos términos, y hay mucha efervescencia en los postulados que se defienden desde los distintos feminismos, es un movimiento que no reconoce un líder, dos líderes o una figura conducente, sino que en realidad conoce distintas teorías y las lleva a la práctica, ¿sí? Pero no hay una persona, no hay algo que nos conduzca, sino que es un movimiento muy poco jerarquizado, muy horizontalizado, muy horizontal. Y de ahí también a veces las grandes discusiones que se tienen. Discusiones que hemos tenido muchas de nosotras, seguramente acá, o muchos de nosotros, veo concurrencia masculina que celebro profundamente, los chicos jóvenes están demostrando que están años luz de nosotros y lo celebro. Con mis propios compañeros, yo recuerdo cuando estudiaba en humanidades, que supuestamente nosotros somos famosos por ser psicobolches, somos los rebeldes, los que siempre somos izquierdosos, aunque no es una realidad, es una construcción, pero de discutir con compañeros y amigos míos, a los que yo consideraba progresistas en muchos aspectos, y no entender ellos muchos de los postulados del feminismo, no entendernos, no poder entender, por ejemplo, la discusión eterna sobre el piropo, ¿no? La famosa discusión del piropo que la he sostenido hasta hace 2 años. Ahora parece ser que los mismos con los que yo asado tras asado discutíamos incansablemente, ahora ellos tienen otra actitud. Ese cambio maravilloso, esa puesta en discusión, ese cuestionamiento tiene que ver con la visibilidad que tiene innegablemente el feminismo en este último tiempo. Y bienvenida sea, a pesar de que a veces tengamos que salir a aclarar 25 veces los términos, 400 veces que queremos, bienvenido sea que se hable, ¿sí? Que se hable y que se siga hablando, que esté en agenda. Además del pendrive, tenía preparado mi pañuelo de la campaña nacional, también me lo dejé, pero, digamos, tema de agenda como poco se cese, ¿no? Otro tema que tiene una raigambre histórica muy vieja. Bien, el feminismo entonces propugna la liberación de las mujeres a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. El feminismo es un sistema de ideas que a partir del estudio y análisis de la condición de las mujeres en todos los órdenes pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y la opresión sexual. Lo interesante es reconocer esta asimetría. El feminismo tiene dos grandes momentos, después hubo 2 más, esos son los que estudiamos nosotras, por eso yo digo esos 2 grandes, pero no, después hubo otros 2. El feminismo nace en el siglo XIX. Si bien hubo precursoras anteriores al feminismo, precursores también, esto es otra cosa, hago un paréntesis que me gustaría aclarar, los hombres siempre desde el nacimiento acompañaron al feminismo, no todos los hombres, por supuesto, la minoría, la ultraminoría, si no, no estaríamos discutiendo, pero siempre hubo hombres que acompañaron al feminismo desde sus orígenes, ¿sí? Desde teóricos hasta legisladores, hasta que pertenecían a los distintos movimientos feministas, o que son feministas, como me decía una compañera hace poco, ¿no? Que se está utilizando mucho ese término. Entre las precursoras tenemos a aquellas mujeres que decían que en el siglo XIII ya que las mujeres tenían que poder dictar misa o participar de los ritos eclesiásticos a la misma altura que los hombres, que no debía ser una prerrogativa masculina. Tenemos a otras mujeres que denunciaban los privilegios de los hombres al acceder a la educación. Estamos hablando siempre de mujeres de clase media, media alta, más que media alta en este momento. Pero es en el siglo XIX donde el feminismo toma un valor emancipatorio independiente de cualquier otra lucha. La primera lucha que encara el feminismo es la del sufragio. ¿Sí? Así nace el feminismo. Vuelvo a decir, hubo precursoras. En realidad el feminismo, podríamos decir que como ideología es hijo de la Revolución Francesa y del liberalismo, ¿no? Esta idea de que el individuo tiene derechos más allá del conjunto, ¿no? Que hay derechos individuales inalienables, naturales, se decía en ese momento, ¿no? Que vienen con la misma condición de humanidad.
y que le da a los hombres, la Revolución Francesa, la posibilidad justamente de discutir esto, del concepto de ciudadanía que surge con la Revolución, ¿no? Esta idea de que uno no es un poblador, no es un vasallo, no es todos los términos que es un campesino, sino que uno es un ciudadano, ¿sí? Los hombres, a partir de la Revolución, en realidad no se instaló como idea, pero sí durante un breve tiempo podían ser ciudadanos. De hecho, se trataban cuando se saludaban de esa manera, ¿no? Ciudadano, ciudadano, reconociendo una cantidad, con esa palabra, de derechos inalienables a su condición de ser humano. Las mujeres fueron las desheredadas de la Revolución Francesa. Por eso digo, las precursoras nacen acá, porque una teórica muy interesante de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges, capaz la han escuchado hablar, ella fue una de las primeras que salió a decir que las mujeres estaban fuera de la revolución, a pesar de que habían participado activamente en las calles, a pesar de que habían participado en las manifestaciones, a pesar de que habían puesto su fuerza en la revolución, quedaron excluidas de uno de los documentos fundantes del mundo occidental, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjense, quedaron excluidas del nombre, porque la declaración es del hombre y del ciudadano. Entonces ella lo que decide es hacer una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Fue guillotinada a los 5 minutos, su propuesta no funcionó, pero fue una precursora. Luego otra precursora fue una inglesa, Mary Wollstonecraft, que casi son contemporáneas, estaban escribiendo al mismo tiempo. Ella, en un texto que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que son unos textos iniciáticos del movimiento feminista, ella denuncia las asimetrías, sobre todo en la educación, ¿no? Dice, bueno, las mujeres no es que son así por naturaleza, o sea, no es que son poco racionales o superficiales por naturaleza, sino que son educadas para hacerlo. Dice, mientras mis hermanos, ella por supuesto venía de una familia de élite, mientras mis hermanos recibieron una educación basada en los textos, en libros, en latín, en derecho, etc., mi educación fue bordar, tocar el piano, hablar francés, etc. Estos son los textos, digamos, que son precursores de esta primera oleada feminista. Pero la primera oleada feminista nosotros la podemos ubicar en 1870. ¿Sí? Ahí comienza lo que nosotros llamamos feminismo, cuando las mujeres reclaman, luego de un largo recorrido de liberalismo y de sufragismo masculino, tener los mismos derechos que los hombres. Hay dos focos geográficos muy importantes del feminismo en este momento. Uno es Inglaterra, que es una precursora en esta idea de la pelea por el sufragio femenino, y el otro es Estados Unidos. Las mujeres en Estados Unidos aprendieron las estrategias para hacer del sufragismo de los movimientos antiesclavistas, que son anteriores. Todas ellas habían participado en los movimientos antiesclavistas y utilizaron la misma organización para convertirlo en movimientos sufragistas. ¿Qué queremos decir con esto? El feminismo nace como un movimiento que cree que la ley va a cambiar la situación de la mujer, que la letra escrita es la que iba a cambiar la situación de asimetría o de opresión femenina. Por eso el sufragio. Es la misma idea uno diría hoy, qué ingenuidad, y sí, una ingenuidad total, pero era la idea que se tenía del liberalismo también, que la situación se cambiaba a partir de poder participar de los poderes políticos. Es por eso que las mujeres querían llegar a participar en política. Sentían que nadie más que ellas mismas podían representar sus intereses. Por lo tanto, tenían que ser ellas las voces que estuvieran en el Parlamento, discutiendo leyes que mejoraran la situación de las mujeres. Una de las preguntas que tuve ayer en la radio y en este programa que les digo que no vean nunca, es sobre por qué oleadas. ¿Por qué se habla de olas femeninas, oleadas feministas? Siempre se usa este término. No, la metáfora refiere a esto. Hay momentos de pico, de crecimiento, y luego hay una retracción, que no quiere decir que el feminismo se terminó, sino quiere decir que el feminismo se retrae, se autopiensa,
va cambiando sus objetivos y vuelve a empezar una segunda oleada. Eso es lo que pasa luego de que se obtiene el sufragio, ¿sí? Después de muchos años, muchísimos años, el sufragio se va a obtener mayoritariamente, no hay excepciones, los países nórdicos, vieron que los países nórdicos son excepciones en general, de todo pareciera, pero la mayor parte de los países van a obtener el sufragio luego de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En el periodo entre guerras es donde la mayor parte de los países, sobre todo de Europa y varios de Latinoamérica, van a obtener la ley de sufragio. Nosotros después en el 47, ¿no? Y Francia también tardíamente. Pero el resto, digamos, en la década del 20, el 30, van a obtener las mujeres el sufragio. Terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que se ve es que el sufragio no había mejorado la situación de las mujeres. Las mujeres seguían con la misma situación de opresión familiar, económica, sexual. Y los hombres, o muchos hombres, se preguntaban cuál era el problema ahora, si supuestamente las mujeres tenían lo que querían. Pero no, eso no alcanzó. Ahí es donde el feminismo se retrae. Si ustedes recuerdan alguna imagen de la década del 50, en general, la década del 50 es una de las décadas más conservadoras. Si nosotros creemos que ahora estamos en problema, la década del 50 era extremadamente conservadora. Hubo una gran retracción del feminismo. Por ahí ustedes han visto esto de las redes, hablando de las redes, que circuló en algún momento todo un decálogo de cómo tenía que ser la perfecta esposa. No sé si lo han visto porque circuló por todos lados. Era muy simpático esta idea de que la mujer tenía que esperar al marido. Primero que era ama de casa, ¿no? La perfecta, la mujer era esposa, madre y esposa. Y tenía que esperar al marido que venía del mundo público, del mundo del trabajo, de alguna manera para atenderlo, las pantuflas, decía, no contarle los problemas domésticos, no contarle todos los problemas que había habido con los hijos, sino que recibirlo, tener una conversación amena, acercarle algo para comer, estar siempre arreglada, siempre pintada. Esa imagen que uno cuando veía ese decálogo por ahí le parecía risueña, circulaba de verdad. De hecho, si uno se refiere a las películas, si quieren otro día podemos hacer una charla sobre películas, de las películas de la época ves ese tipo de imagen, ¿no? Mujeres, Doris Gray o lo que fuera, mujeres de cintura de avispa, siempre bien peinadas, siempre con esos vestiditos así almidonados, pero habían estado todo el día trabajando en la casa y estaban siempre maquilladas, siempre bellas, siempre dulces. Las propagandas de cosméticos también de esa época refieren a esta imagen estereotipada de lo que debería ser una mujer. Claramente, para la década del 50 la mujer es una madre, una esposa. Hay teorías que van a sustentar esto. Me acuerdo una de Parson, que era un sociólogo, que decía que ¿para qué iban a competir las mujeres con los hombres? No tenía sentido. Sí, total. Las mujeres cuando son madres iban a perder muchos años en la crianza de los niños. Por lo tanto, nunca iban a poder estar a la par que sus esposos, que siempre en relación, ¿no? Siempre relacional la mujer. Y que por lo tanto era una frustración para la mujer querer competir de igual manera con los hombres, porque nunca lo iba a poder hacer por su condición biológica. Que lo más natural era que esta división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres en la casa y los hombres trabajando. A lo sumo se podía entender que las mujeres trabajaran medio tiempo, ¿sí? Como medio tiempo y nunca descuidando todo el trabajo doméstico, ¿no? Que no era reconocido como un trabajo, esto es una elaboración posterior, sino todas las tareas domésticas. Siempre fíjense que se apunta también cuando se habla a una clase. La mayoría de las mujeres no estaban entre esta línea de la perfección, el maquillaje, y debían ir a trabajar todas las horas que era necesario para poder sustentar a sus hogares. Pero esa era la imagen difundida y la que primaba sobre todo en la clase media. La que va a discutir fíjense también el contexto, ¿no? El periodo entre guerras, después de la Segunda Guerra Mundial empieza el estado de bienestar en Europa,
que es esta idea de que el Estado benefactor, incluso la idea de pagar por cantidad de hijos, ¿sí? Bueno, algo que se hizo en Argentina también, familia numerosa, fomentarla de alguna manera, la natalidad, después de las matanzas de la Segunda Guerra, etc. La primera que va a discutir esta digamos, comodidad algodonada de las mujeres va a ser, no se las la saben de memoria, Simone de Beauvoir, ¿sí? Ella en el 49 va a sacar un libro fundante de la segunda ola del feminismo que se llama El segundo sexo. ¿Sí? Ella, a través de una reflexión profunda, sobre todo de sí misma, ¿no? En una autobiografía ella lo comenta que el libro le surge en realidad pensando en sí misma. Ella quería hacer una autobiografía, no quería hablar de a ella nunca le había pesado ser mujer, porque pertenecía a una clase muy privilegiada, donde sus padres le habían podido dar una educación excelente. Ella nunca se sintió inferior, menos con su esposo, su pareja, ¿no? Ella no le diría nunca esposo, Sartre. Digamos, ella no se sentía... Otra frase que escuché hace muy poco, decir, bueno, a mí ser mujer no me trajo ninguna traba para desarrollarme, para trabajar, para llegar a ser gerenta, esto. Bueno, no es individual, sino es sistemático, no hay un sistema. Esto es lo que vio Simone de Beauvoir. Dice, bueno, no me voy a analizar a mí, voy a analizar a todas las mujeres. A partir de ahí hizo una serie de entrevistas, reflexionó y lo que ve es que en realidad no es una cuestión individual, que hay un sistema patriarcal. ¿Sí? A partir de la segunda ola del feminismo se empieza a utilizar el término patriarcal, en la primera no. Esta idea de que hay un sistema más allá de los individuos particulares, que es el que favorece y el que condiciona esta idea de opresión femenina. La famosa frase de Simone de Beauvoir, la mujer no nace sino se hace, o a mujer se llega a ser, es fundante para entender la segunda ola del feminismo. Lo que quería decir con esto es que no hay nada natural en la mujer. ¿Sí? Esto que en los 50 se decía, la mujer es naturalmente madre, es naturalmente abnegada, es naturalmente pacífica. Vuelvo a decir, cuestiones que se escuchan ahora también, ¿no? Las mujeres no son criminales, porque no tienen en sí misma, en su naturaleza, el instinto de serlo, ¿sí? Primero que nadie es criminal por instinto, pero bueno, eso es una discusión que se sigue dando, evidentemente. Entonces les decía que esta potente idea, una de las más potentes que se tuvo en este momento, después superada en algunas cuestiones, de que a mujer no se nace sino se hace, y que es la sociedad la que nos lleva a determinar qué somos y cómo tenemos que comportarnos de acuerdo a nuestros genitales. Nacemos con genitales femeninos, entonces entramos en un encorsetamiento que dice que nosotras tenemos que ser esto, y esto es una mujer, una niña, una adolescente y una mujer, ¿sí? Y da el término varonera o lo que fuera cuando una es niña y no encorseta ahí, o del término solterona, o todos los términos que no vamos a poner peyorativos de una mujer adulta que no encorseta ahí. Y por otro lado, también el hombre, porque la cuestión es relacional, dice Simone de Beauvoir. No solo las mujeres aprendemos a ser mujeres, sino que los hombres aprenden a ser hombres. Los individuos que nacen con genitales, para la ley, para el Estado, marcados como masculinos, también deben aprender a comportarse como tales. ¿Sí? Y también tiene que cumplir con una serie de roles. Aquellos que no cumplen con ese rol son los distintos, los raros, como se decía en la década del 50, los anormales. Otra de las teóricas de la segunda ola de feminismo es Katie Friedman, una norteamericana que a través de su texto, La mística de la feminidad, lo que va a decir es, hay una cuestión mística con esto de ser mujer, ¿no? De la feminidad. Creer que las mujeres todas tenemos que ser esto, esta esencia, cuando en realidad no todas las mujeres entramos en esa esencia, ni queremos ser esa esencia, ni nada que se le parezca. Estas dos son precursoras de, les decía, la segunda ola de feminismo. Esta segunda ola, a mí por lo menos me parece mucho más interesante que la primera, va a cuestionar todo. Ya no va a ir por el sufragio claramente, porque ya no es el objetivo, sino que va a ir desde
la desigualdad en las condiciones laborales, o sea, el famoso igual remuneración por igual trabajo, que hace poquito volvimos a escuchar, vuelvo a decir esto que parecía la segunda ola de feminismo, disculpe, no la ubiqué cronológicamente, empieza en los 60 y generalmente se la sigue hasta los 80, 90, ¿no? Hay discusión ahí cuando termina, pero más o menos en ese lapso, a fines de los 80, comienzo de los 90. Y bueno, decía, igual remuneración por igual trabajo, el derecho a disponer del cuerpo, ¿sí? Discusión que seguimos sosteniendo, que el Estado ni nadie pueda decidir sobre el cuerpo de las mujeres, sino que el cuerpo de las mujeres es de las portadoras, es de las mujeres, de cada una de nosotras. La discusión, les decía, sobre el aborto, la legalización del aborto, la discusión sobre la sexualidad, la discusión sobre la libertad, la posibilidad del goce sexual. Bueno, eso no existía en la primera ola del feminismo, que la sexualidad quedaba marginada. Acá no, acá las mujeres dicen, tenemos derecho a gozar de la sexualidad libremente, de ser libres en nuestro derecho al goce. Hay muchos textos que reivindican el orgasmo de clítoris, ¿no? Dicen, bueno, que enseñan cómo disfrutar. Y la famosa tecnología que va a ayudar a este movimiento, que es la píldora, ¿sí? La anticoncepción, la posibilidad de las mujeres de acceder a un método anticonceptivo eficaz, ¿sí? En su mayor caso, eficaz. Eso va a generar lo que se llama la libertad, el reacomodamiento de todo lo que se creía primero como una familia, de todo lo que se creía que era la monogamia, de todo lo que se creía que era la sexualidad. Por eso es una etapa muy interesante el feminismo y mucha de esa etapa, digamos, esas oleadas las seguimos discutiendo en algunos países más que en otros, pero las seguimos discutiendo. En esa segunda oleada feminista nace dos diferencias, por eso les digo, el feminismo es muy heterogéneo. Están las propulsoras, y todavía existen, las propulsoras del feminismo de la igualdad, que son aquellas que dicen que la mujer tiene que ser igual al hombre, que tiene que tener los mismos derechos que los hombres en todos los ámbitos de la vida. Y está la idea o la corriente del feminismo de la diferencia. ¿Qué dice el feminismo de la diferencia? Es interesante, no les voy a decir por cuál me inclino más para no meter ficha, pero es también muy interesante que dice que las mujeres somos diferentes a los hombres, ¿no? Somos diferentes a los hombres, y que no es el hombre el parámetro universal, que hay algo contradictorio en querer decir, bueno, queremos ser como ellos, ¿no? Entonces los volvemos a poner al sujeto masculino como lo universal. Y el deseo de la mujer es alcanzar a ser como ese sujeto masculino. El feminismo de la diferencia dice, bueno, reivindiquemos aquello que nos hace diferentes. También ha sido muy discutido el feminismo de la diferencia, porque una de las cosas que nos hace diferente, ¿cuál podría ser? Bueno, no les puedo preguntar, porque no me van a poder contestar rápidamente, no voy a escucharlo. Es la maternidad. El feminismo de la diferencia se asienta muchísimo sobre la maternidad, sobre la idea que una de nuestras diferencias es la capacidad de la mujer de ser madre, ¿no? Entonces reivindican esa capacidad y sobre todo pelean por los derechos de las madres, ¿no? De tener cada vez más derechos sociales vinculados a este tema de la maternidad. Y luego, determinada esta segunda oleada, viene una tercera oleada que es más o menos para la década de los 90, vuelvo a decir, fines de los 80, principios de los 90, que es lo que se conoce como neofeminismos o la tercera oleada, que tiene que ver con abrir el juego y reconocer que los feminismos, las mujeres no somos iguales de ninguna forma y que estamos cruzadas por otras variables, no solo ser mujer, sino por las variables de clase, de etnia, de condición social, de religión, digamos que somos muy diversas. Un poco esto viene de la mano también del posmodernismo, ¿no? De esta idea de la diversidad, de que ya no hay relatos estructurados, sino que hay múltiples relatos. Y por ahí surgen todos los feminismos, yo tengo acá anotados varios, de los feminismos que van a surgir de la mano de esta, también se llama multiculturales, ¿no? Feminismo multicultural.
Está el feminismo negro, por ejemplo, que reivindica o que tiene la idea que las mujeres blancas, digamos que el feminismo se ha centrado siempre en mujeres blancas de clase media y que no atiende a los problemas o a las particularidades del feminismo de las mujeres negras o de la situación de las mujeres negras y pobres. Ahí es muy importante tener en cuenta la variable socioeconómica, la opresión. Ellas sienten que aparte de la opresión por ser mujeres, tienen opresión por ser pobres y por ser negras. También está lo que se conoce como el feminismo, que aboga por todos aquellos movimientos o personas que experimentan o que se sienten oprimidos más allá de su género, que no pueden ser consideradas como mujeres, porque ya, y esto es una discusión interesante que se da en los últimos tiempos con toda la teoría queer, ya no se puede considerar, cuestionan este término género, que se usa también indistintamente en los medios de comunicación como si género, feminismo, mujer fuera todo lo mismo y no tiene nada que ver uno con el otro. Son todos términos diferentes. El transfeminismo lo que va a decir, o la teoría queer también va a decir, que no se puede hablar ya de mujer y hombre porque ahí se está negando todas las otras variables, todos los otros sentires. Entonces ya no se puede hablar de género, sino de identidades sexuales, que es donde estamos hoy ubicados, ¿no? Y se está discutiendo eso. De hecho, nosotros tuvimos leyes al respecto, ¿no? Que reconocían esta posibilidad de la identidad sexual, ¿no? Uno no estar definido por el Estado, por el médico que nos atendió cuando nacimos y dijo que vieron que el partida de nacimiento se pone, el médico es el que declara la sexualidad, ¿no? Entonces dice, bueno, reconocer todos aquellos trans, ¿sí? Que son muchísimos, como ustedes habrán visto, de los movimientos, no solo los transexuales, sino también aquellas personas como se llama disforía de género, o hay otra categoría que se llama género fluido, es decir, todas las posibilidades de reconocimiento de género que tenemos hoy, que son identidades sexuales, perdón, más que género, ¿sí? Eso también se convirtió en un feminismo, un transfeminismo, que reivindica la opresión de todo, no la opresión, ¿no? Sino la lucha contra la opresión de todos estos movimientos trans que no entran en la categoría ni mujer ni hombre, que la categoría género fija tan esquemáticamente, ¿no? Para el género hay mujeres y hay hombres. Por eso también la discusión en el lenguaje, ¿sí? La discusión que se está dando también últimamente, que provoca un enojo tremendo. Yo creo que pocas discusiones, fíjense si hay algo radicalizado y algo violento en discutir el lenguaje. Todavía no lo encuentro. Y provoca unas reacciones extremadamente violentas las discusiones que están dando los nuevos grupos feministas sobre el lenguaje, que es un campo de batalla cultural como cualquier otro, justamente reconociendo los géneros trans, ¿no? Diciendo, bueno, no podemos usar el masculino como universal, tampoco podemos usar el masculino y el femenino, utilicemos otras formas de denominación que no tengan que ver ni con el masculino ni con el femenino. Y por último, otro de los movimientos que surgen de estas multiculturalidades es el ecofeminismo. Es un movimiento muy interesante, es un movimiento de raigambre latinoamericana que reconoce en el feminismo, en las mujeres, cierta cercanía a la tierra, ¿no? Al cuidado de la tierra. Es un feminismo muy ancestral, por eso digo, es un feminismo que se da mucho en algunos países del altiplano, sobre todo en Bolivia, en México. Es un movimiento muy fuerte que habla del cuidado de las mujeres sobre la tierra como las mujeres cuidadoras también de todo otro, ¿no? Y la importancia que tiene la mujer para denunciar los atropellos que se ha tenido el hombre y las leyes de los hombres sobre el planeta Tierra, sobre el agua, sobre los recursos. Tenemos el feminismo indigenista, muy asociado al ecofeminismo. Es decir, hoy en día tenemos el feminismo decolonial o descolonial, tiene también 200 formas de enunciarse, que tiene que ver con reconocer que estas primeras oleadas de feminismo son europeas,
devienen del pensamiento europeo y no permiten pensar la realidad de los países que estaban fuera del centro, ¿sí? Al contrario, que estaban siendo dominados por estos países europeos. Y entonces surge este feminismo decolonial que viene a poner en cuestión esta idea de identificarse con un feminismo que discute cuestiones que tal vez en América Latina, por ejemplo, o en África, o en Asia, no eran cuestiones importantes, sino que acá se estaban discutiendo otras cuestiones. Y la idea de repensarnos a partir de nuestras propias categorías y no a partir de las categorías que nos vienen impuestas desde Europa, desde Francia, desde Inglaterra, desde Estados Unidos. Bien. Más allá de todo, de todos los feminismos que existan, lo que tiene que quedar muy claro es que hay múltiples feminismos, pero siempre los hubo. Yo no quería ser muy extensa en el panorama histórico, pero desde que nace el feminismo, yo le decía, el feminismo nace siendo sufragista. Sin embargo, había otras feministas que no le interesaba el sufragio. Había anarquistas que estaban totalmente en contra del sufragio porque no les interesaba participar del Estado y eran feministas. Y ellas sentían que su lucha iba por otras cuestiones, por denunciar la opresión de las mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo, lo que nosotros hoy diríamos el acoso laboral, ¿no? Decían, bueno, los capataces violan a las obreras o las someten a todo tipo de vejación sexual, aprovechándose su situación de poder, etc. Digo con esto que el feminismo siempre fue feminismos, ¿sí? No hay posibilidad de que sea un solo feminismo. Es extremadamente heterogéneo, es extremadamente rico, es un movimiento que se repiensa todo el tiempo, es un movimiento que presenta estrategias, variables, busca cómo llegar y que en este momento algunos creen ver, por lo menos en el caso nuestro, una cuarta ola local, digamos, ¿no? Con todo esto que está pasando desde hace unos años, que está tan en agenda el tema del feminismo. Yo creo que una cátedra como esta hace 15 años hubiese sido impensable. Y hoy en día es algo común, es algo en donde un espacio de encuentro con mucha gente, donde se hablan. Antes eran 4 o 5 personas que se juntaban y hoy es un montón de gente en todas las charlas, con un montón de charlas interesantes. Lo que nos tiene que quedar es que el feminismo es mucho más de lo que se lo quiere encorsetar, es mucho más rico, más importante, y desnaturalizar los términos que no se adecúan al feminismo, como el feminazi, ¿no? No existe esa posibilidad porque el feminismo nunca quiso oprimir, nunca quiso terminar con ningún grupo particular, nunca estuvo esa meta en el feminismo. Breguemos entonces para que esta cuarta oleada dé más resultados con todos los derechos que todavía nos quedan a las feministas y a todas las mujeres por cumplir. Uno de ellos, el que está en agenda recientemente, vuelvo a decir, es la legalización, no solo la no punitividad, sino la legalización del aborto para que este sea seguro, gratuito, esté a manos de todos y se haga en hospitales públicos como debería ser ya hace mucho tiempo una política de Estado. Muchas gracias. Bueno, ahora no sé si hay micrófono. Allá. No sé si hay preguntas o por ahí no preguntas, pero acotaciones, aclaraciones, sumas, restas, críticas. ¿No? Bueno. No hay preguntas. No hay preguntas, no hay comentarios, no hay observaciones. Bueno, no sé si está Miriam. ¿Está Miriam? Antes de finalizar, queríamos comentarle desde la red local que hoy estuvimos acompañando a la mamá de Micaela Ortega, Mónica Cid, en el Consejo Deliberante que ocupó la banca 25
leyendo la nota que va a presentar al procurador en la que pide el juicio político del juez Chirino. Hay organizaciones sociales a las que invitamos para que firmen la nota respaldando el pedido de Mónica Cid. No sé si en este momento hay representantes de organizaciones sociales. Hemos traído la nota para que la puedan firmar y respaldar este pedido. La nota la tiene Gogó acá, así que quienes están dispuestos pueden acercarse y firmarla después a la salida en la mesa que está ahí en el hall de entrada. Como organización, ¿Escucharon? Miriam nos dice que hoy la llamó el procurador a Mónica Cid y que el lunes la va a atender. Así que, bueno, todos los que quieran sumar la firma en la nota que tenemos acá, lo pueden hacer. Bueno, y damos por finalizado este encuentro. ¿Sí?